estamos ya con el síndrome coronario agudo y vamos a tener que ver este tema, es el último tema. No se va a tratar el día de hoy aorta porque no entra en este examen que van a dar ustedes, no entra. Entonces, hay que esperar un poquito, están cargándome esto. Un segundito. Cérralo. Ya, chicos, cuando entramos al síndrome coronario agudo, estamos entrando en los temas más interesantes y de repente mayor criterio, conocimiento que hoy en día, porque es una patología que afecta prácticamente a un gran porcentaje de los pacientes cardiólogos. En este caso, el síndrome coronario es una patología muy en boga hoy en día, y mundial, por las distintas causas que tenemos para que se llegue a esto. Básicamente, el síndrome coronario, hemos dicho que tiene que haber pacientes con riesgo coronario de causas o patologías que van a determinar que pacientes bastante activo y bastante determinante en la vida de los pacientes. Es por eso que ocupamos de repente, lamentablemente, el primer lugar de muerte mundial por las enfermedades cardiovasculares, a pesar de que los tumores son de múltiples órganos. A pesar de todo ello, sigue siendo el sistema cardiovascular el culpable de un 65 a 70% de las muertes a nivel mundial. Entonces acá miren, ya tienen que darse cuenta, el cuadro es muy crítico, es agudo y muchas veces es desesperante cuando un paciente se encuentra en este estado, no poder manejarlo adecuadamente, y eso es lo primero que debemos saber cómo hacer, porque esto puede darles en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Entonces hay que saber enfrentar y tomar al tema como una cosa determinante y que tengan ustedes ya bien grabada en la memoria de los pasos a seguir en esto, los pasos a seguir para poder solucionar o para poder manejar a ese paciente. Pues ustedes ya previamente van a saber que ese paciente puede tener esa patología por los prodromos que hay seguramente y con los pacientes que se van a ir presentando en la consulta y las características como viven ellos. Ya saben todas las características, ahorita vamos a conversar sobre eso y simplemente decir que acá está caracterizado por un dolor de pecho opresivo, persistente con irradiación típica. Eso de opresivo y persistente es porque es permanente, es muy doloroso, hay sensación de muerte, y la irradiación típica significa hacia dónde se pueden ir los dolores y casi siempre va a ir hacia hombro y brazo izquierdo, hacia el cuello, y es precordial, y también a veces se puede ir hacia zona de la precordialgia, hacia un dolor a nivel del epigastrio. Dicho esto, también se presentan muchos factores simpáticos en esta situación. Uno sería la sudoración, una sudoración fría, y hay una sensación también de disnea insistente, es una necesidad, la falta de aire, y en algunos casos también junto con la sudoración puede venir náuseas, vómitos, temblor generalizado del paciente, y asimismo también en algunos casos persiste una cuestión en la irradiación. También la irradiación puede ir prácticamente hacia el lado derecho, o sea, también puede ser como una cuestión atípica. Entonces hay que manejarse adecuadamente y conocer las perspectivas de cómo se nos va a presentar el paciente. Al otro lado tenemos una imagen donde está pues
las arterias coronarias, ahí está la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda saliendo de la aorta, ¿no? Y acá lo que ustedes ven prácticamente es una arteria que es la descendente anterior, que es la que más problemas da y la que más problemas tiene, porque los infartos, por lo general, son pues en cara anterior o en el septum también. Entonces, anteroseptal podría llamarse. También hay laterales yendo por la misma arteria. También las inferiores, la cara inferior. Y el lado derecho que ustedes ven que va hacia la cara posterior del corazón. Es la circulación. Y en eso sí, vuelvo a reiterarles este tipo de imagen que tenemos, de la imagen cardíaca que tienen ustedes acá adelante, es una imagen, vuelvo a reiterarles, esto siempre voy a insistir en eso, es una imagen de un corazón del primer mundo. Del primer mundo significa Norteamérica o Europa. No hay ese tipo de corazón acá en el Perú. Ya les he dicho por qué, especialmente en nuestra serranía, de repente a nivel de Lima, del norte también podemos tener este tipo de características porque ahí su presión atmosférica es distinta y la presión de oxígeno es distinta también. Acá tenemos, ya les he dicho, no es este tipo de irrigación donde es término terminal. Ahí las arterias, como ustedes ven, terminan prácticamente en una punta sola donde irrigan a un territorio determinado. Y ya también en el tipo de irrigación que tenemos nosotros, los de acá del Cusco, es una irrigación que tiene anastomosis, no solamente Cusco, ¿no? Hablemos de los puneños, huancaínos, también seguramente ayacuchanos y también la gente del norte, cajamarquinos. Esa gente, por lo general, huancavelicanos que están a 3.000, 4.000 metros de nivel mar, tienen esa característica de las anastomosis, por eso tienen otro tipo de características, sus lesiones y la cantidad de infartos, ya lo habíamos dicho. Y lateralmente al lado derecho encontramos esa, fíjense, esa oclusión de la arteria, en este caso está señalando a la arteria coronaria izquierda, como la arteria coronaria ha disminuido su diámetro en un 70 u 80%, permitiendo solamente el pasaje de sangre en una pequeña cantidad con las dificultades del caso. Y ahí está los ateromas que están sobresaliendo hacia la luz del vaso, los cuales son los que impiden el pasaje adecuado de la sangre, bajando su capacidad y su intensidad. Y en un corazón que está más necesitado, porque cuando vamos envejeciendo, a medida que envejece el corazón necesitaría más bien mayor irrigación. Necesita a veces porque comienza a aparecer enfermedad como la hipertensión o como alguna valvulopatía o cualquiera, comienza a necesitar el ventrículo izquierdo una mayor capacidad de irrigación porque su territorio se incrementa, se hipertrofia o a veces es una sobrecarga ventricular izquierda, entonces requiere mayor irrigación y sin embargo, como ven por la arteriosclerosis, vamos a encontrar que está disminuida. Bien, la aterogénesis, hemos conversado bien sobre la aterogénesis, ¿no es cierto? Ahí tenemos que tener bien presente una sola cosa, que acá les dice claramente, el LDL, que es el colesterol malo, el colesterol de bajo peso molecular menor que el HDL casi no penetra por el endotelio, el que fácilmente penetra frente a cualquier problema del endotelio, o sea, por decirles, ya hemos conversado con que el endotelio puede tener problemas propios y como ya les he dicho, el endotelio ya no es para ustedes una capa más de las arterias a nivel general, sino es un órgano que es el órgano endotelial que prácticamente, ya les dije bien claro a ustedes, tiene el tamaño, una persona de unos 70, unos 80, tiene el tamaño de una cancha de fútbol. Así que es tremenda la cantidad de la estructura del endotelio y este endotelio puede comenzar a tener disfunción. Hay una disfunción de endotelial, porque ustedes bien saben, han visto, tiene óxido nítrico, tiene endotelina y tiene un montón de sustancias que utiliza a nivel local y a nivel general también para modificar algunas cosas de la estructura arterial. Entonces ahí es donde podemos jugar con que el endotelio tiene mucho que ver
con el pasaje de estas sustancias, cuando va envejeciendo o cuando la hipertensión se incrementa, ya lo habíamos demostrado cuando hablamos de un problema de una arteria que hemos conversado muy bien. Ustedes bien saben, la carótida interna, la que va al cerebro, yo ya les había dicho, a los 50, 55 años, la mayoría de los pacientes ya prácticamente solamente está abierto el 30% de la carótida interna y el 70% está cerrado. Y esa es una zona donde prácticamente el choque de la presión arterial es directamente con la pared de la arteria, ya que la arteria carótida interna para ingresar al cerebro hace una especie de signo de interrogación y quiebra bastante severamente, y entonces ahí es donde se lesiona el endotelio y ahí penetra con facilidad el LDL y obviamente detrás del LDL se entran los macrófagos y también entran sustancias a veces a partir de ahí se forman las células espumosas, como hemos observado, también migran los miocitos a formar parte de ese ateroma y después hace un zafarrancho donde prácticamente todo el ateroma está mezclado de plaquetas, de macrófagos, de LDL, de miocitos de la capa media de la arteria y algunos otros factores más que se van acumulando. Primero formando células espumosas, pero después de esto, después de que se pasan las células espumosas, comienzan a armarse y formar un centro lipoide donde el ateroma está encubierto y listo para ser despedido en cualquier momento, ya como ruptura propia de la pared para salir hacia la circulación o como muchas veces, en el caso, por ejemplo, ¿por qué creen que se da el TIA a nivel de cerebro? El TIA es una isquemia transitoria aguda que se produce. ¿Y de dónde viene esa isquemia transitoria aguda? Por lo general es por lo que se está desmoronándose el ateroma que está formado en la carótida interna. O sea, al pasar la arteria con hipertensión o con suba de presión o cualquier otro factor, comienza a raspar ese ateroma y se va llevando pedacitos de ese ateroma. Entonces, pequeños émbolos hace y estos se enclavan en la cerebral media, en la cerebral anterior, en la cerebral posterior, y de acuerdo a eso pueden producir una isquemia transitoria produciendo una parálisis momentánea del paciente durante 24 o 48 horas con recuperación a veces ad íntegro del paciente. Pero en otros casos, ya si se produce y el ateroma así mediano, va a producir directamente la lesión con parálisis facial o parálisis hemipléjico del cuerpo contralateral al cerebro. Entonces ya están viendo y acá le hacen las imágenes, son bien claras y concretas. Ahí tenemos sobrecarga del colesterol esterificado, las células espumosas que hemos dicho, y recubriendo después por las células musculares, formando un compuesto más o menos firme, que es el ateroma. Y lo peor de esto es que este ateroma que se va formando, ya les dije bien claro, una cosa es el flujo laminar. Cuando no hay ningún problema y la circulación es adecuada, el flujo es laminar, va capa por capa, va circulando la sangre. En cambio, cuando ocurre esto y vemos este tipo de ateromas que bloquea un 20 o 30 o 40% de una arteria o un 50%, lastimosamente el flujo se convierte en turbulento, dañando aún más el endotelio, hace más daño al endotelio y va a seguir formando más ateromas. Por eso muchas veces los pacientes que son evaluados, bueno, ustedes han hablado bastante, me alegro mucho, todos han leído muy bien sobre este tema, han hablado bastante ustedes sobre la angioplastía, la hemodinamia. Ese es el tema principal que de repente es solucionable, pero no tenemos pues en el Cusco. Así que ya les he dicho que se puede jugar con eso, pero en un caso de pacientes en el cual tengan ustedes horas para llegar a Lima, horas para llegar al INCOR, o horas para llegar al 2 de mayo y que tengan lista la sala de hemodinamia para poder solucionar ese problema. Porque cuando ustedes ven, y normalmente por eso verán ustedes que no es cuando un paciente tiene una patología cardiovascular y de la coronaria izquierda o derecha muy poco porque va hacia la parte posterior, pero la izquierda mucho más, el infarto anteroceftal, el infarto anterior y el infarto lateral y el infarto de cara inferior, bueno, todas esas son las más comunes y esas cuando ustedes hacen, primero cuando les hacen angioplastía, primero iluminan el lugar donde van a ver la irrigación. Entonces toman la coronaria izquierda y disparan.
y entonces aparecen los stop. ¿Dónde está el stop del infarto actual? En tal lugar. Pero al mismo tiempo que ven ese stop, paralelamente a unos 3 o 4 centímetros, ya sean, si no es en la circunfleja, en la descendente anterior o en alguna arteria mediana, aparece otro stop. Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar decir, le han hecho su intervención quirúrgica y antes pues estaba de mucho más de moda que ahora, estaban pues los puentes venosos que se hacían a nivel, esto fue manejado en los años 70, 80 por un famoso cirujano argentino, cardiocirujano argentino, eh, Favaloro, quien tenía una clínica, trabajaba para el Hospital Italiano en Argentina y ahora tiene la clínica Favaloro propia de él y una universidad allá en Buenos Aires. Él, lamentablemente, en Argentina, da pues unos 20 años, era el genio de Sudamérica en esto y fue el primero en hacer los puentes arteriales a nivel, a nivel cardíaco con la vena, sacaba la vena femoral y lo colocaba puentes arteriales así ahí y a partir de la mamaria, ¿no? Tomaba la mamaria y a partir de ahí hacía unos puentes que llegaban a la coronaria, ayudando a la irrigación las coronarias, una cosa fabulosa. Entonces, no, este hombre no hacía, cuando veía 2, 3 stops, tenía que ser 2, 3 puentes y 2 o 3 cirugías del mismo lugar y a dónde eran los stops, de acuerdo a eso se hacía. Hoy en día desarrolla tanto la angioplastía y ya prácticamente ahora lo que se hace es ver los stop y colocar en cada lugar, una vez que se pasa el rotablator que les he dicho de la destrucción del ateroma, la arteria se vuelve muy, muy lábil porque las paredes se debilitan al perder el ateroma, entonces inmediatamente se colocan los stent. Entonces siempre van a escuchar, me han colocado 2 stent, me han colocado 3 stent, tengo 3 stent en el corazón, doctor, así te dicen. Entonces, o en su caso, en los años 70, 80, la moda de los puentes arteriales, tenían 2 o 3 puentes arteriales entre mamaria y coronaria. Así era. ¿Y con quién era el puente? Era la vena femoral. Se sacaba de la femoral el puente. Así era, esa es la historia de nuestra medicina y de este famoso cuadro que era cardíaco. Y la mala suerte en Argentina, así como cayó la economía, allá hay mucha caída de economía brusca, cada 10 años, 15 años hay, o 10 o 5 años hay devaluaciones brutales porque hay mucha asistencia social, no, la gente prácticamente no trabaja, la gente es muy, muy floja y quiere vivir del Estado y el Estado tiene que pagarles bien para que puedan vivir bien también ellos. Es un problema a veces de tipo social y la obra social que él tenía, que para los que trabajaban Favaloro, llegó un momento en que la clínica que él tenía, la clínica Favaloro, no podía pagar a sus empleados, no podía pagar porque no le pagaban las obras sociales. El sistema de salud de otros países es distinto al del Perú. Acá el seguro social les descuenta y se queda con la plata, ¿no? Allá se descuenta, pero la obra social te paga y tú tienes que pagar a tus empleados. Por eso es que ahí no hay casi el 20 o 30% en Chile, en Argentina, está a manos del Estado. La gente que tiene problemas de salud está donde está un 20-30% y las obras sociales tienen el 70-80% de la seguridad. Y acá es al revés. Solamente el 20 o 30% del Perú está asegurado. El 70%, 80% está en los hospitales. Es a la inversa. Entonces, este señor Favaloro agarró y no podía pagar a sus pacientes, a sus empleados durante 6 meses, tenía problemas económicos serios y se suicidó. Así murió un gran hombre que ha sido el estandarte de Latinoamérica en esto de los puentes arteriales entre la mamaria y la coronaria a nivel cardíaco. Una vez que se hacían los estudios, se hacía eso. Hoy en día más bien lo reemplazó mucho la angioplastía, la hemodinamia evolucionó bastante y ahora con el rotablator destrozas el ateroma e inmediatamente vas y tratas de solucionar el problema. En cambio, en el otro, el puente arterial, era tirar la mamaria a la parte posterior ya a la oclusión, se hacía la conexión de la vena femoral, se colocaba como puente la arteria mamaria a la parte que ya había sido bloqueada, de ahí en adelante se ponía y se reestructuraba la irrigación
en el corazón. Así ha sido la historia de esta patología que lo tenemos ahora. Bueno, como hemos hablado, ya es solamente digamos, un incremento, una tingencia para que sepan cómo ha desarrollado nuestra medicina en este tipo de patologías, que es un problema a nivel mundial. Ahora, la lesión endotelial crónica, disfunción endotelial, eso es lo que estábamos diciendo, permeabilidad aumentada, parece que en la vejez es más permisivo el endotelio y permite que el LDL se le escape, o sea, las cosas de la circulación penetren con facilidad y se metan entre el endotelio y la capa media de la arteria, la capa muscular. Ustedes han visto bien, lo han expuesto bien todos vuestros compañeros cuando se ha tocado este tema. Y ahí también, ahí dice adherencia de leucocitosis, también ahí tenemos que por eso la importancia mucha de que hay que frenar tempranamente el problema de utilizar tempranamente, por eso les había dicho recomendable, sí es recomendable, excepto que haya un problema muy severo gástrico, es muy recomendable eh, el tratamiento, o mejor dicho, la prevención con antiagregantes plaquetarios. Dentro de esos antiagregantes plaquetarios ya hemos hablado bien, no es costoso hacer el tratamiento con aspirina y clopidogrel. Aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75 miligramos, pero cuando nos da ya el infarto o tenemos el síndrome coronario, hay que incrementar la dosis, ¿no? Se incrementa la aspirina a 400, 500 miligramos, 325 es lo mínimo que se debe dar por día, y en caso de y 300 a 400, o sea, 3 a 4 comprimidos de clopidogrel en el día también. Y de la aspirina de 100 miligramos, mínimamente 3 pastillas, 3 tabletas y media, 3 comprimidos y medio, o 3 o 4, pues cualquiera de ellas. Y ahí vemos la migración cerebral, como hemos conversado, ya ustedes lo han visto y no hay problema. Placa pequeña pero con gran contenido de grasa, acumulación de lípidos interextracelares, es una placa muy vulnerable. Acá está la placa vulnerable y la placa estable, ¿no? Como bien, cuando hay una cubierta fibrosa bien amplia, el núcleo lipídico no puede romperse fácilmente y entrar a la luz de la arteria. Eso es muy bueno. En cambio, acá, como ustedes ven en la placa vulnerable, el núcleo lipídico es muy grande, la cubierta fibrosa delgada, y está la luz de la arteria ahí. Entonces, este es inestable, esta placa vulnerable es inestable. En cualquier momento se abre la luz de la arteria y produce lo que estamos quedando, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Y en el otro, como vemos, la cubierta fibrosa bien amplia, bien fuerte, y que permite que, obviamente, está disminuida la luz, va a haber problemas, va a haber de repente una angina estable, pero no nos va a producir una angina inestable, tampoco un infarto de miocardio, y tampoco, en este caso, de repente un Zika con ST no elevado, ¿no? Eso es lo que hay que comenzar a ver. Ahí lo ven las complejidades de que hay en las arterias, los distintos tipos, cómo se va produciendo las alteraciones. En un caso, con una capa cubierta fibrosa adecuada, se va a producir la angina estable. En el otro caso, cuando la luz está muy a la luz, está el núcleo lipídico, se va a producir la angina inestable. Y por último, el infarto agudo de miocardio. Acá tienen, está declarado ahí. No creo que tenga ningún tipo de problema de poder leerlo. Placa estable, inestable, ruptura de la placa. Ya una vez que hay problemas, cuando hay ruptura de placa, ya los problemas son gravísimos, ¿no? Entonces, hay una inflamación, aumento de metaloproteínas, aumento de interferón gamma, bueno, apoptosis, y hay muerte celular, pues, ¿no? Interleuquina 1 y 6 elevadas, factores mecánicos. Ahí empiezan los problemas a veces que se producen como consecuencia de la placa inestable. La presión arterial influye, la frecuencia cardíaca influye, la contractilidad también va a ser seguramente bien, bien determinada en estas circunstancias, y hay vasoespasmo coronario como consecuencia de la propia inflamación de la arteria que está dañada
y está bloqueada por un ateroma, obviamente se va a producir un vasoespasmo, ¿no? Como respuesta. La formación de trombos, trombogecinidad sistémica, activación, adhesión, agregación plaquetaria, activación, coagulación, trombina, redes fibrina. Eso ya lo hemos visto bien claro. Hemos conversado bastante sobre este tema. Ustedes ya, yo ya estoy con el último grupo y hemos conversado bastante sobre este tema de el infarto agudo miocardio. SICA, fisiopatología, acá, ahí está, placa aterosclerótica no vulnerable, cuando solamente modifica el, el, el diámetro de la arteria. Y la placa aterosclerótica vulnerable, aquella que está por romperse y por producir problemas. Ruptura menor de la placa, ahí ven un desprendimiento de la placa. Ruptura mayor de la placa, va a perder una parte grande de la placa, se va a movilizar, produciendo una oclusión parcial y en algunos casos la oclusión completa. La oclusión parcial es difícil que sea asintomática, sino que hay una angina inestable, un infarto agudo sin elevación del ST. En la oclusión completa ya hay elevación del ST y la muerte cardíaca súbita. Bueno, la muerte cardíaca en los infartos no es muy común, a menos que sea un infarto masivo. Si se me cierra la descendente anterior en la parte superior, casi seguro que el paciente va a fallecer porque va a ser un infarto anteroceftal extenso, sí va a tirar hasta la cara lateral, entonces eso sí es altamente peligroso. Sí, imagínense nomás, de acuerdo a la legislación que ustedes han visto, imagínense cómo se pueden producir los problemas. Epidemiología y factores de riesgo. Aquí vemos los modificables, o sea, a los que podemos acercarnos y luchar y tratar de pelear para evitar que esta patología sea mucho más grave o se dé con mayor frecuencia o prácticamente se dé en una gran cantidad de la población. Empezamos por la dislipidemia. Entonces, ya hemos visto en la anterior clase, la arteriosclerosis es la causante, la dislipidemia es el principal causante de la arteriosclerosis, o sea, del bloqueo de la arteria. Y la dislipidemia hemos hablado bien, no más de 200 miligramos por ciento, y si es más de 200, hay que intentar de que no sea más de 220, 230, 240. Ya con un colesterol que tengamos 350, 400, hay un problema bastante serio. Entonces eso hay que tratar de medir. Y dentro de esa dislipidemia que habíamos hablado, que el colesterol malo, que es el LDL, esté en unos valores de 80 a 100. Eso sería lo ideal. Y nuestro HDL sea idealmente 50 o 60 o 70, ideal. La relación 2 a 1 es muy buena ahí. Pero siempre el LDL va a tener un valor excesivo y elevado. Y si tenemos 170, 180 de LDL y del HDL tenemos 30 o 40, la relación de cuánto sería? 5 a 1, 6 a 1. Y eso sí es aterogénico y va a llevar es de alto riesgo coronario, alto riesgo coronario. Entonces hay que mantener eso. Y obviamente también los triglicéridos, aunque no tanto, a pesar de que acá en la altura tenemos triglicéridos bastante elevaditos. Los he dicho, no es tan grave como el colesterol mismo. La hipertensión arterial, ni hablemos. ¿Quién es el que abre el endotelio? Y la disfunción endotelial y su envejecimiento va a ser fácilmente aprovechado por la hipertensión arterial, que a esa edad de 40, 50 años, nuestra presión también sube. Hemos quedado eso, que la presión por naturaleza sube. Una señorita que tenía 160 o 90, 60, a los 20, 21 años, 22 años, a los 40 ya llega con 120, 80 o 120, 90 o 130, 90. Y a los 60 o 70 años ya va a llegar seguramente con, si es que es todavía estresada, va a llegar con 150, 160 o 140, pero ya estamos en hipertensión arterial y la mínima también va a subir a 90, 100. En el varón mucho peor, pero el varón también tiene problemas de estrés, problemas laborales, problemas de un tipo, otro tipo, y digamos, ¿no? Cuantos sean los inconvenientes, el varón es el punto específico del asunto. Entonces, la hipertensión arterial en el varón también a los 50 años ya
está con 150 y una mínima de 90. Entonces hay que bajar porque es hipertensión arterial, ¿no? Entonces hay que comenzar a evaluar eso y evitar que esto se manifieste. Para eso tenemos todo un arsenal de medicamentos que ustedes lo han expuesto adecuadamente, reiterativamente, así que están dominando el tema favorablemente. Ya les dije, no se trata de seguir a veces cronogramas digamos así, de seguir secuencias en el cual esto de primero, esto de después, no, no. La propia experiencia les va a enseñar a ustedes a manejar este tipo de pacientes. Y mejor, si no quieren manejarlo adecuadamente, mejor que se apoyen a veces en un médico internista o un médico cardiólogo que pueda un poquito más orientar sobre eso y ustedes se dedican a la especialidad que han decidido tener. Es bueno trabajar en grupo y en apoyo. El tabaquismo, ya hablamos mucho del tabaquismo, creo que no es necesario insistir sobre eso. Ya tenemos ese problema y especialmente en los países desarrollados, las mujeres, los varones fuman excesivamente, ¿no? De nada sirve todo, a pesar de que el cigarrillo cada vez sube más, hay un impuesto más severo para todo esto. Sin embargo, el tabaco sigue siendo un consumo generalizado de la gente. Hoy escuchaba a un paciente conversar y hablar de lo feo que era ver a las mujeres fumar. También parece que no se fija en el varón, que es también feo, ¿no? Las partes son parecidas. O sea, tenemos que tener siempre la secuencia de una observación tranquila y buena de esta situación. Por suerte acá las damas fuman poco y los varones también poco. Eso nos saca un poco de varias de estas cosas y por eso por eso también yo les decía mucho sobre las distintas variables que hay acá en nuestra tierra, que no somos blanco fácil de las patologías cardiovasculares. La diabetes sí nos está dando por la obesidad. Ahí están los dos términos, diabetes y obesidad. Bueno, ya no hay nada que hacer. La obesidad es la causante total de la hipertensión arterial y de la diabetes. No hay más. No hay más. Entonces, y la dislipidemia. Las tres cosas son nacimiento de la obesidad. Si yo tengo un paciente que mide unos 70 y pesa 90 kilos y tiene 55 años o 50 años, yo ya sé que ese paciente está yendo a su hipertensión arterial si es que no lo tiene ya tiene dislipidemia si es que no lo ha tenido ya o está en camino de tenerlo, y la diabetes que se le va a dar a ese hombre, porque no hay forma de detener el consumo. Cada vez nuestros órganos van deteriorándose a la vejez y ustedes bien saben que ¿de qué tamaño? ¿Se han preguntado alguna vez de qué tamaño es vuestro páncreas? Es 2 dedos gordos de ustedes tiene, el tamaño de eso tiene el páncreas, 2 dedos gordos. Y sin embargo trabaja regulando toda la vida la glucosa. Y tiene aparte, ustedes bien saben, el glucagón, que también regula el nivel de azúcar, lo mismo. Parte de ello tiene enzimas especiales para poder digerir los lípidos, los almidones y también las proteínas. Tiene lipasa, tiene amilasa pancreática, por eso la lipasa o la amilasa pancreática se lo mide cuando hay una pancreatitis aguda, son los que medimos inmediatamente. Y tenemos también, dentro de esa amilasa, también tenemos un regulador, o mejor dicho, una enzima que va a trabajar sobre las proteínas. ¿No? Entonces ya estamos viendo que tenemos pues sustancias y esta trabaja toda la vida y es un pequeño órgano. Y el tratamiento, hasta no hace mucho, limpiamente, el tratamiento que se hacía de la diabetes solamente era incrementar el nivel de la insulina con medicamentos que solamente exigían y lo exprimían más aún todavía al páncreas. Entonces, todas esas cosas hay que ir viéndolas. Entonces, porque habrán visto que en esta pandemia, la mayoría de la gente que ha muerto ha sido la gente obesa. La gente obesa, porque ya tenía descompensaciones orgánicas. Y eh, las tres descompensaciones están ahí. O sea que la obesidad, ¿qué descompensación produce? Las tres que les he hecho, dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes. Entonces ya tenía cierto problema orgánico y eso se agregaba a la enfermedad y era terminal, pues, ¿no? El sedentarismo, siempre vuelvo a lo mismo.
Hay que caminar y hay que hacer ejercicios. Para eso está hecho el corazón y el pulmón. Podrán ayudar, pero ustedes también, no se trata que no tengan hora del día para salir a caminar o salir a correr. Hay que hacer deporte. No hay que dejar que el corazón sea ocioso y vago. Igual el pulmón se llene de smog y simplemente no sirve para nada. Si los exigimos, vamos a hacer que los pulmones sean poderosos y el corazón también sea poderoso. Si no, ¿cómo vamos a hacer? Ya les dije, es feo tener una persona que tiene una frecuencia cardíaca 90 por minuto por su sedentarismo. Y ustedes ya les he dicho, 90 por minuto significa que están cerca de 100. ¿Y 100 qué cosa es? Taquicardia. Qué feo que yo camine 2 cuadras o 3 cuadras y me agite. ¿Pero por qué me estoy agitando? Porque mi corazón ya llegó a su taquicardia. Entonces tenemos que tener pacientes o personas que tengan una frecuencia cardíaca normal, pues de 60, 65, 70, 75, tolerable hasta 75 podría decir yo. Pero ya de 80 para adelante ya es una incomodidad. Por eso también los obesitos que no hacen ya mucho ejercicio por su sedentarismo, cuando quieren caminar ya más de 3, 4 cuadras ya se cansan. Claro, porque rápidamente llegan a los 100 por minuto. Están cerquita. En cambio, un corazón que tiene 50 de frecuencia cardíaca para llegar a 100, ¿cuánto le falta? Esa persona puede correr tranquilamente hasta San Jerónimo sin ningún problema. El otro no puede llegar ni del hospital al Pachacute. Es más o menos así la situación. Entonces, tiene que saber manejarse en ese estilo. Y el estrés, pues bueno, ustedes ya saben, el estrés pues no es lo que siempre nos dice la gente, ay, está estresado, está caliente, está enojado, está malhumorado, ay, siempre a cada rato le da eso. El estrés tiene sus inconvenientes porque no es un proceso de cambio de carácter, no es un proceso de cambio de carácter, es un proceso que produce orgánicamente produce adrenalina, secreción de adrenalina, noradrenalina, cortisol y cortisona. Entonces, ¿qué va a hacer la secreción de catecolaminas? Me va a incrementar más todavía la hipertensión arterial porque va a subirlo más. Y me va a dar más taquicardia también porque va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cortisol, cortisona, ¿qué van a hacer? Retención de líquidos. Eso va a incrementar también la hipertensión arterial. ¿Ven? Entonces tienen que ir, estos son los factores que podemos ir modificando. No modificables, bueno, el sexo masculino que somos los preferidos de esta enfermedad. Enfermedad coronaria precoz en familiar de primer grado. Puede ocurrir eso también cuando hay factores genéticos que nos pueden llevar a eso. Y enfermedad coronaria tardía, cuando ya tenemos más de 55 años, en forma ya general, casi todos tenemos problemas de circulación coronaria. En términos generales, la prevalencia de la angina en estudios poblacionales aumenta con la edad en ambos sexos, de un 5 a 7% de las mujeres de 45 a 64 años de edad y un 10 a 12% de mujeres de más de 65 años de edad y de un 4 a 7% de varones de 45 a 64 años y de un 12 a 14% en los varones de 65 a 84 años. Es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso. Simplemente se trata de poner valores para que ambas circunstancias no estresen más bien más a la población sobre un problema que ya es generalizado. Ahí tienen el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo tiene 3 componentes principales. 1, angina inestable. 2, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Y el otro, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Acá tenemos a la angina inestable. No tratada, la angina inestable, si no solucionamos en algo el problema de la dislipidemia del paciente, de su hipertensión arterial, todos los factores que ustedes han visto, va a evolucionar pues al infarto agudo de miocardio. La angina inestable está pues, en un pasito nada más. Ya está produciendo ya su problema de la oclusión arterial, así que va a terminar en un infarto. Pacientes con alto riesgo de producción al infarto de miocardio, angina de reposo de comienzo reciente, cuando hay una angina de reposo de comienzo reciente. Cambios repentinos del patrón anginoso, o sea, cuando se va incrementando. Y dolor que persiste después de iniciar el tratamiento. O sea que no hace caso al tratamiento.
O sea que no hace caso al tratamiento que ustedes han instaurado y el dolor sigue persistiendo. Y el dolor es lo que más llama la atención, pues, es lo que más incomoda. Y acá tenemos dolor prolongado de más de 20 minutos, dice. Y no cede a la administración de nitroglicerinas. No cede porque la nitroglicerina es vasodilatador de la circulación coronaria, pero sí la angina inestable. Es por una placa ateromatosa que ya está ocluyendo un gran porcentaje de la luz del vaso. No va a ceder, pues, no va a ceder fácilmente. Alto riesgo, aquellos que tienen alto riesgo en la angina inestable, hay inestabilidad hemodinámica. La angina recurrente, la angina recurrente con tratamiento adecuado. Angina de reposo con cambios del segmento ST mayores a 1 milivoltio durante la crisis. Alteraciones marcadas o persistentes del segmento ST. O sea, estos son los problemas de aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Inestabilidad hemodinámica es obviamente alteraciones propias de los signos vitales, ¿no? Cuando hay troponina elevada, sabemos que la troponina sale del músculo miocárdico, entonces cuando hay esta, se va a elevar. Angina postinfarto y arritmias ventriculares graves. Todo esto es pacientes de alto riesgo en este caso. Riesgo intermedio. Hay angina de reposo o angina prolongada con cambios en el electrocardiograma en las 24-48 horas previas. Algo que les iba a recomendar, bueno, ya lo vamos a recomendar más adelante y háganme acordar, son cuando un paciente entra ya a un hospital y tiene cualquiera de estos cuadros que ustedes han estado escuchando, tienen que tener monitoreo, pues. El monitoreo debe ser permanente y su electrocardiograma debe sacarse cada 30 minutos o cada hora o cada 2 horas como máximo. No se puede tomar una placa, un electrocardiograma a las 6 de la mañana y después hacerlo después al mediodía. No, se lo hace a las 7, 8 de la mañana, se lo hace a las 9 de la mañana y se lo hace a las 10 de la mañana. Y van viendo ustedes los cambios y van viendo también qué arterias va afectando o qué cara se está tomando, o si está ampliando el infarto o se está deteniendo y está modificando los aspectos. Entonces tienen que ver todo eso. Onda T negativa profunda en varias derivaciones. Angina de reposo con descenso del segmento ST menor a 1 milivoltio, sí quiere decir que es riesgo intermedio, ¿no? Antecedente de infarto de miocardio o de revascularización coronaria. Afección vascular de otros territorios, cerebral, periférico, etcétera. O sea, cuando ya ustedes saben que ha habido este tipo de problemas a nivel de otra irrigación. Cuando hablamos de arteriosclerosis no hablamos de la arteriosclerosis en las arterias coronarias, sino de todo el organismo. Todas las arterias del organismo están en el mismo problema y en el mismo inconveniente. Diabetes mellitus, edad de 70, mayor de 70 años, troponina moderadamente elevada. Y bajo riesgo, enfermos que no presentan ninguno de los circunstancias mencionadas. O sea, no hay todavía esto, pero sí hay dolor. Entonces hay que comenzar a ver qué más se va a ir agregando y hay que evaluar eso. Y para la evaluación y adecuación de esto, como les he dicho, muy, muy necesario el reiterativo control electrocardiográfico. Ahora vamos al infarto de miocardio sin elevación de ST. Obstrucción grave, pero no completa el flujo sanguíneo. Es cuando la oclusión es más o menos un 70% o a veces 80%, pero todavía pasa cierta cantidad del flujo sanguíneo, como en la primera imagen que hemos visto, cómo se adelgaza la arteria y solamente por la parte media va pasando la sangre en un porcentaje más limitado del que debería de circular. Entonces, en este caso, la rotura de placa ateromatosa inestable, pero no es oclusivo, no ocluye totalmente la luz. Vasoconstricción coronaria es un reflejo propio de la arteria coronaria que en su desesperación no sabe cómo contestar al problema que le está pasando. Desequilibrio entre el aporte y la demanda. Lógicamente, si uno que está con disminución de la irrigación coronaria va a querer hacer ejercicios, ¿qué va a ocurrir? Va a incrementar la demanda. Y entonces el dolor y todas las reiteraciones del problema circulatorio se van a producir. Estrechamiento gradual de la luz progresiva, eso sería cuando ustedes tienen esa posibilidad de ver que hay un estrechamiento gradual, eso cuando hacen arterioplastías o hacen un estudio directamente de centellografía que ahora se hace, o de radioisótopos a nivel cardíaco, ustedes pueden ver
cuál es la modificación cada 6 meses o cada año pueden hacerla y pueden ver las modificaciones del diámetro de las distintas arterias coronarias en el lugar que tengan que ver. ¿Qué características tiene esto? Cuando está en la clase 1, infarto no complicado, 5%. Ya eso ya ustedes bien saben, cuando no hay complicación, como habían visto en la misma angina inestable, hay infarto no complicado, 5% de mortalidad. En la clase 2, insuficiencia cardíaca moderada, estertores en bases pulmonares, ya saben, la ocultación, padece el estreptocopio y el galope por S3, o sea, y el galope, ritmo de galope, cuando hay problemas para la llegada del exceso de sangre que llega a nivel del ventrículo izquierdo. Y la taquicardia. Taquicardia, siempre lo primero que se queja el corazón es con taquicardia, se desespera y contesta con eso. La clase 3, cuando ya insuficiencia cardíaca grave y ya presente edema agudo de pulmón. Ya les dije cómo se le edema agudo de pulmón. Es un cuadro totalmente que si no saben actuar con rapidez y adecuación, se les muere el paciente delante de ustedes. 40% de mortalidad. Y bueno, clase 4, shock cardiogénico en un infarto masivo, el 90% se va a morir. Así que todo esto ya lo van midiendo ustedes de acuerdo a esa situación. El tratamiento. Acá la imagen de una monita, que es lo que puso, porque le habían puesto este tipo, no conocía yo este tipo de secuencia, pero lo primero que tienen que tratar de calmar en un paciente es el dolor. El dolor, porque ese dolor lo estresa y como es un dolor con sensación de muerte, es totalmente agresivo y bien feo, bien feo. Entonces ahí le dice diluir una ampolla, pero no importa que no tengan morfina, morfina no va a conseguir en cualquier sitio. Entonces ya les dije, ustedes deben llevar un